vengo del Perú, de muy lejos. Y nunca he pensado llegar a este país, que en buena hora me invitaron a hacer una presentación de este libro, de las plantas medicinales de la selva. Y primeramente les quiero decir, mi nombre es Lastenia Canayo García, en español. En shipibo me llama Peconquena, es en mi dialecto, y significa que llama a los colores. Ven mis trabajos, mis trabajos son muy colores encendidos, más colores, más es en mi nombre que me gusta mucho. Ya. Y ahora, con los hermanos, con las hermanas que estoy viendo, me alegro mucho ver a ustedes. Gracias a las hermanas que me han traído, que me invitaron, a los hermanos, les digo muchas gracias con ustedes. Me alegro mucho y voy a volver muy contenta a mi Perú. Y llevo los recuerdos que me han ayudado, que las amigas, que los hermanos que me han tenido en su casa, me han brindado su apoyo. Me voy feliz a avisar a los familiares que tengo, muy contento estoy yendo. Será, quisiera decirle, que no sea ni la última ni la primera vez que puedo tener otro visita o algo, ¿no? Para tener más conocimiento de Brasil. Bien, hermanos, hermanas, les he traído los trabajos que yo hago en las 4 cosas, pero esta vez he traído 3 obras que están hechas en mi mano, no en la fábrica, sino propia mano. Y vengo trayendo pinturas, esculturas y bordados. También trabajo en cerámica, pero en cerámica no puedo traer porque no me dejaron traerlo. Sí, en mi taller tengo cerámicas de los dueños que he hecho en mi mano. Y taller, yo acá puedo traer mi maleta, traigo las pinturas que son. Este cuadro hay una semilla que dice guairuro. Este es guairuro, son semillas, pero semilla también tiene este árbol tiene su guardián, o sea, su dueño. Nosotros en nuestro pueblo le llamamos llama suerte. Tenemos en nuestra casa tener un trabajo seguro, o no estar enfermos, no tener mala suerte en la casa. Así se ven para tener estos tienen bastante poderes. Así, por ejemplo, por él le conocemos que guairuro llama suerte. Una semilla. Tengo trabajos en llaveros, también tengo. Y también en este libro que estamos haciendo una presentación, hay espíritus de tabaco y de la ayahuasca. Aquí en esta página, miren que es el tabaco. El tabaco. Este tabaco es muy importante por ejemplo, para poder curar, ¿no? Es una planta que crece en nuestra selva, además también los curanderos. Yo digo que son curanderos, ¿no? Algunos dicen que es chamanes, pero yo, de mi parte, con corazón, les digo curanderos. Pero esta planta nos sirve para curar y para fumar. Y muy importante para algunas heridas también curar con esos tabaco. Para algunas heridas o, ¿cómo puede decir? También para tomar. Sirve para una limpieza el estómago o tener cuando tiene alguna infección en el estómago, también se puede tomar para hacer una limpieza.
no solamente para fumar. Ahí mi pueblo, en la selva, en Perú, para eso servimos esta planta. Así es tabaco. Y ahora el ayahuasca. El ayahuasca es muy importante también para ver las visiones. También para algunas llagas que tenemos en nuestro cuerpo, malestares en el cuerpo. Y es una soga para hacer, la soga es ayahuasca. Y una soga que tenemos, ahí también tengo en llavero, que es ayahuasca, he hecho unos cortitos, pero es llavero para tener. Es muy importante también este ayahuasca. Este papa también conoce que es ayahuasca, acá hermano también conoce que son ayahuasca. Así que tengo trabajos, pinturas, esculturas, tengo para que pueden, a ver, de repente pueden colaborar conmigo porque yo vengo muy de lejos para explicar mucho. Ahí tengo muchas plantas que son de la selva que he traído, plantas medicinales. Así voy explicando cada planta que tengo ahí para que tengan conocimiento de esas plantas. Además, yo para decirle que estos trabajos, no, yo la verdad no soy chamana, ¿no? Pero sí me ha gustado utilizar las plantas, me gusté. Bastante me gusté. No maltratar a las plantas. Cuidar también, así como nosotros, como nuestros hijos que cuidemos, hay que cuidar mucho. Por eso las plantas no hay que maltratar, tener bastante cuidado con las plantas. Yo de mi parte, en mi pueblo le cuido bastante, le limpio. A veces cuando hay mucho sol, le doy su agüita para que tome. Hay que cuidar mucho. Sí. Yo me empecé así, desde chiquita me ha gustado ver las plantas, cuidar las plantas. Pero después mis abuelitas me decían que no le maltrates plantas, son curativas, hay plantas curativas. Entonces de eso me voy. Mis abuelas en la mañanita me decían, esta planta es así, hay que cuidarla. Entonces yo empecé, y así de los de 18 años me gusté cuidar las plantas y ver cómo pintar, ¿no? Primero yo dibujaba en cerámicas. Así aprendí. Me vienen unas amigas, las tenía, ¿por qué tú no puedes pintar mirando las plantas que pueden tener, las flores, cómo están las flores, cómo puedes? Ahí me dieron una, ¿cómo se llama? El querido, ¿no? Voy a hacerlo. Pero primeramente mis abuelas una vez me curaba, desde chiquita me curaba para que puedas aprender, para que puedes tener tus imaginaciones, para que puedas mirar cómo, o sea, ellos me curaban para ver los diseños. Diseños decimos nuestro quené. Y mi abuelita yo pues después me curaba con eso. Y vi un sueño, he hecho un sueño, ¿no? Y vi bastante colores, diseños, cómo me salen en mi sueño. Pero yo le pregunto, así soñado ya te va a venir, ya vas a poder hacer algo con esto, lo que estoy curando, hay que curar. Así, en mi sueño, Una vez solita me cura con otra planta, también veo en sueño. Y de ahí me empecé a pintar y a imaginar. Y mi imaginación es pues, sola, ¿no? Así trabajar. Como de 25 años, un antropólogo
se fue a visitarme en mi pueblo. Ya, tal vez habrán conocido el antropólogo Pablo Macera. Él se ve en mi casa y a ver, Lastenia, quiero ver cómo haces tu trabajo. Él me trajo a Lima, ahí empecé a trabajar con él. Con cuántas plantas hay, conoces en la selva. A ver, píntame, o quiero que me hagan un trabajo. Primeramente he hecho, hay plantas que no conocemos, ¿no? Todo aquí ve, esta planta también sirve, la otra planta también sirve, ¿no? Para cualquier cosa, para la sombra, para tener como medicina también. Y entonces yo empecé a trabajar con él. A ver, te digo cuántas plantas hay en la selva. Son plantas medicinales. Me empecé a trabajar. Primero, para trabajar o para empezar a trabajar con tabaco, ayahuasca, yacuruna. Hay esos tres plantas. Ya. Quiero saber las historias. También le digo sus historias. Porque ya tenía conocimiento de mis abuelos, que me contaron. Entonces, ya pues de ahí empecé ya hasta ahorita. Ahorita estoy trabajando más de 35 años que estoy trabajando así. Ahorita tengo 60 años ya. Pero sigo trabajando y voy a seguir aprendiendo y seguir más adelante y salir más adelante también. Eso es lo que yo necesito, aprender más y saber más para salir más adelante. Sigo explicando porque yo lo tengo cuadros que son diferentes plantas y animales. Hay animales que son medicinas también. Hay plantas que no conocemos, pero es bueno para tener en nuestra casa y también, ¿no? Para pedir algún poder, porque las plantas o los dueños de las plantas también tienen poderes. Y eso debemos ver o tiene. Por eso estoy diciendo que cada una de las plantas tiene sus historias. Así como tabaco, así como ayahuasca, así como guairuro. Y eso es muy importante. Y por eso le estoy diciendo que esta vez he traído muy poco. Ya será, de repente vengo, puedo traer más las otras plantas, ¿no? Para que tengan conocimiento. Pero no sé, no es seguro que voy a volver. No puedo decir que voy a volver. Porque para mí es muy caro. Es mucha distancia también. Pasando 3 aeropuertos para llegar hasta acá, es muy lejos para mí. Entonces, me quedo, les despido, será para otra oportunidad y alguien pueden colaborar con mis trabajos porque yo soy madre soltera que son niños de 4 niños que tengo. Entonces, para llevar a mi pueblo, a mi comunidad, tengo que llevar algo para ayudar porque mis familias son muy humildes. Yo soy la única que estoy buscando así, trabajando así. Muchas gracias por ustedes. Les despido. Gracias.